Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Agni Gómez, soy una artista multidisciplinar y bruja. Este es mi canal de YouTube, espero que les guste, se suscriban y le den clic en la campanita de notificaciones que les avisa cada vez que yo subo un video nuevo. Este es el cuarto y último video de este especial de Halloween con el que quise comenzar mi canal. Esta vez precisamente vamos a hablar sobre el Halloween y de dónde viene, por qué se celebra y qué otras celebraciones hay alrededor del 31 de octubre y por qué. Aquí en Colombia, por lo menos la celebración del Halloween está muy influenciada por la celebración del Halloween, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es una celebración más bien comercial, pero detrás de esta celebración, detrás de disfrazarnos, detrás de pedir dulces, hay una historia bastante interesante. El Halloween, la palabra, por ejemplo, viene de All Hallows Eve, que quiere decir la noche de todos los santos. ¿Por qué? Porque en las creencias cristianas, el 31 de octubre es la víspera del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, y el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos. Pero de eso vamos a hablar más adelantico. En realidad, la fiesta de Halloween se deriva, por lo menos en la parte europea y norteamericana, después de la colonia, claro está, de la fiesta o la celebración de Samhain. Samhain era la celebración celta y de otras culturas alrededor de la celta del final de la cosecha. Se celebraba como nuestra celebración de Año Viejo, Año Nuevo. Esa era para ellos la celebración de Samhain, porque se celebraba también el final del año agrícola. Ya después de que se celebra Samhain, comienza el invierno, que es cuando todo empieza como a morir, a recogerse, hasta que renace en la primavera. La razón, por ejemplo, por la que las personas o los niños se disfrazaban durante la fiesta de Samhain es porque había la creencia de que los seres de la naturaleza, por ejemplo las hadas, tienen una connotación muy juguetona para ellas, pero que puede llegar a ser un poco peligrosa para los seres humanos. Durante Samhain, durante el 31 de octubre, o alrededor más bien del 31 de octubre, ocurre algo muy particular, y es que en el hemisferio norte pues ocurre todo esto del final del año agrícola y el comienzo del invierno, y eso hace pues que todas las celebraciones sean más o menos parecidas. Una de las creencias más comunes en todo el hemisferio norte es que en esa fecha precisamente el velo que divide el mundo de los vivos con el más allá, que es el mundo de los muertos, se hace mucho más delgado. Entonces da pie para que los difuntos regresen o se le aparezcan o se comuniquen mucho más fácilmente con los vivos. Y ese mismo velo es el velo que divide otros reinos, aparte del reino de los humanos o el reino de lo físico. Por ejemplo, el reino de las hadas, el reino de los elfos, el reino de los gnomos. Entonces, el 31 de octubre o el día pues, específico en el que se celebra Samhain, se supone que todos estos seres salen un poco a hacer de las suyas. No tanto como con malas intenciones, como ya dije, para ellos, más que todo, ellos están jugando, pero pues algunos de los juegos pueden ser un poco peligrosos para los seres humanos. Si alguna vez han leído Sueño en una noche de verano de William Shakespeare, por ejemplo, esa historia ocurre durante una de estas celebraciones. Es la celebración del solsticio de verano, donde ocurre lo mismo. Es un momento pues en que todos los reinos como que convergen, y para lo que es bueno para las hadas en ese momento resulta siendo
un poco malvado y cruel para con los seres humanos. En el norte de Europa, aparte de todo esto, hay una tradición, una creencia acerca de unos seres de naturaleza similar a la de las hadas, que se llaman los changelings, o sea, los cambiantes, que no hay que confundirlos con los shapeshifters, que son los cambiaforma, sino que estos changelings, la tradición dice que ellos se roban a los niños, a los bebés, sobre todo a los bebés recién nacidos, y dejan en su lugar a un bebé de ellos. Entonces este bebé ellos se lo roban, se lo llevan a su reino, es criado por ellos, y este bebé changeling que queda en manos de los seres humanos pues es prácticamente un bebé imposible de criar, porque pues simplemente los seres humanos no estamos adaptados para crear un bebé mágico. Pero durante la fiesta de Samhain se creía que los changelings, los shapeshifters, es decir, los cambiaformas, las hadas, los elfos, los gnomos sobre todo, salían a jugar pues como con los difuntos que también regresaban y a comunicarse con los seres vivos, con los seres humanos. Entonces las personas les dejaban, así como durante las procesiones de las buenas señoras, es que voy a dejar el video por aquí para los que no lo han visto, las personas les dejaban unas ofrendas de pan, de agua, de vino, de dulces. Estas ofrendas eran tanto para los difuntos como para todos estos seres mágicos. A medida que fue pasando el tiempo, los seres humanos se fueron uniendo, las personas vivas se fueron uniendo en esta celebración del regreso de los difuntos, del reencuentro con ellos. Y la idea de disfrazarse era para que el juego, digamos, entre los seres de la naturaleza, los seres mágicos y las personas vivas fuera un poco más justo, digamos, para que no hubiera tanta diferencia entre los unos y los otros, sino que todos más bien se parecieran y pudieran celebrar de forma pacífica ese momento que era el fin de año, el fin de la cosecha y la víspera pues del año nuevo. Ese es como el contexto por el lado europeo y que fue heredado pues en Norteamérica. Por el lado más bien latino, suramericano, nosotros tenemos la influencia es de nuestros pueblos primarios, nuestros pueblos indígenas. En realidad para ellos como para los pueblos paganos precristianos europeos, el día realmente importante no es el 31 de octubre. Bueno, ahorita nuestros días sí se celebran como las fechas específicas, que son el 1 y el 2 de noviembre, pero en realidad originalmente era una fecha alrededor del 31, el 1 y el 2 de noviembre. Esas fechas se calculaban gracias a la astrología, a la luna, a la posición de la luna, a las estrellas y su relación con la posición pues, del planeta Tierra con el Sol también. Pero pues una vez llegó la colonización, que empezamos a funcionar con los calendarios eclesiásticos, aunque el calendario eclesiástico también es un calendario astrológico, pues ya se hizo más oficial como que el 31 de octubre, el 1 de noviembre y 2 de noviembre. El día que es realmente importante para los pueblos indígenas es lo que para nosotros sería el 1 de noviembre. Para ellos ese es el día del año nuevo. El 31 de octubre es el año viejo. Entonces el 31 de octubre no es precisamente importante, pero sí durante ese día y durante la noche del 31 de octubre se preparan las comidas especiales, las bebidas y se hacen pues algunos rituales para bendecir estas comidas, estas ofrendas que se le van a entregar a los difuntos. La concepción que hay de la muerte entre los pueblos indígenas es muy distinta a la concepción que tiene
por ejemplo, el hombre blanco o nosotros, pues que hemos sido ya criados en una idiosincrasia cristiana. Para ellos, para los pueblos indígenas, ellos tienen esta concepción de que en el más allá el difunto es hacer un viaje de conocimiento. La muerte es algo más bien un estado transitorio y no permanente. Ellos entienden que el tiempo funciona de una forma distinta en el más allá que aquí. Entonces lo que para nosotros puede haber sido un año, para el difunto en el más allá puede haber sido solo un día. Entonces muchas veces por eso se les preparan altares con forma de cama y se les preparan sus comidas favoritas, porque se supone que el difunto regresa de hacer un viaje de un día, está cansado y quiere comer sus comidas favoritas, quiere tomar agua, quiere acostarse y pues pasar un tiempo con sus familiares. Por ejemplo, uno de los trabajos más importantes de los chamanes es precisamente entrar en contacto con los difuntos, traer mensajes de ellos. Y, por ejemplo, también otra de sus funciones es hacer que una persona viva, a través de pues, sus rituales, pueda encontrarse con un antepasado difunto para que le dé ayuda o claridad o un mensaje que le pueda ayudar en algún momento determinado. Los chamanes también son personas muy especiales porque son personas vivas que han podido entrar al mundo del más allá y han podido recorrer esa geografía sagrada, ese espacio que por lo general está velado para los seres humanos, para los vivos, y ha podido regresar. Y generalmente los chamanes hacen ese viaje hacia el más allá y allá contactan con sabios, con ancestros, con otros chamanes que han estado antes que ellos, y al regresar siempre traen información y sabiduría y cosas que en general son buenas y que van a ayudar a la comunidad a la que ellos pertenecen. Entre las creencias de las comunidades indígenas, por ejemplo, para ellos los difuntos conviven con ellos todo el tiempo, solo que ellos habitan en una realidad separada, separada por este velo que en esas fechas del 31, alrededor del 31 de octubre, se vuelve más delgado. Pero por lo general, el resto del año, los difuntos se comunican con los vivos a través de sueños, de mensajes, en los rituales con los chamanes, como mencionaba ahora. Una práctica mortuoria entre las culturas indígenas precoloniales era, por ejemplo, enterrar a los difuntos envueltos en una manta o una mortaja y enterrarlos con comida, con agua, con chicha o alguna otra bebida ceremonial y alcohólica y de festejo, para que ellos pudieran sustentarse durante ese viaje al más allá. Y se los enterraba en vasijas de barro. Estas vasijas de barro eran también una representación del útero. ¿Por qué? Porque se creía que cuando una persona moría en este plano material, renacía en el plano del más allá y comenzaba su viaje en el más allá, y que al cabo pues, de cierto tiempo o durante las fechas especiales como la del 31 de octubre, el 1 de noviembre, regresaban para ver a sus familiares, y por eso se les preparan más ofrendas para que puedan sustentarse en el siguiente viaje que van a realizar. En algunos pueblos, por ejemplo, antes de la llegada de los españoles, se tenía la costumbre de que en esas fechas especiales, en esa fecha del final de la cosecha, se sacaban a los difuntos de sus urnas, de sus vasijas, y se los llevaba en un festejo, en un desfile alrededor del pueblo. Se les mostraban, por ejemplo, los cambios que habían habido, se le presentaban los niños que habían nacido en su ausencia, y los hacían realmente
parte de la vida social del pueblo. Así fueran difuntos, para ellos ese seguía siendo su familiar, seguía siendo su amigo, seguía siendo su pareja, seguía siendo el abuelo, seguía siendo el tío, la tía, la hermana, la hija, lo que fuera. Esa práctica sobre todo se daba en los pueblos andinos. Obviamente una vez llegados los españoles y comenzada la conquista de la colonia, esa práctica fue casi que totalmente subyugada. Pero los pueblos indígenas, en su afán pues de no perder su identidad totalmente, lo que hicieron fue comenzar a hacer unas representaciones de sus difuntos en forma de pan. Y en el 31 de octubre, en la noche del 31 de octubre, ellos recorren el pueblo haciendo lo mismo que hacían con el difunto en las épocas anteriores, mostrándole las cosas que han cambiado, si han construido una casa nueva, si ha llegado una persona nueva al pueblo, se la presentan y se comparten el pan entre amigos y familiares de ese difunto. Hoy en día esa práctica es incluso más abierta y más colorida, pues ahora se hacen altares para los difuntos y todo esto. Pero pues durante la colonia era algo pues como más bien secreto. El pan trataban pues de que no se viera como tan rico, pues para que no fueran descubiertos por los españoles. Esta tradición, por ejemplo, sigue viva hasta hoy en día, se sigue practicando, se sigue realizando en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en el norte de Chile, por ejemplo. Es totalmente normal, es un festejo del 31 de octubre. Todas estas características que he mencionado hasta ahora son muy generales. Quiero especificar que cada pueblo tiene sus propios rituales y su propia cultura alrededor de cómo manejan la muerte, alrededor de cómo manejan a los difuntos. Estas características que he mencionado son generales y se encuentran en la gran mayoría de pueblos indígenas, pero no en todos. Y en los pueblos indígenas donde sí se encuentran estas características, cada pueblo indígena tiene como su propia modificación y sus propias características pues únicas de su etnia y su cultura. Entonces, pues quiero que eso quede muy muy claro. El Día de los Muertos, por ejemplo, en México y en Centroamérica es esta misma tradición de la que vengo hablando, pues heredada de sus culturas maya, azteca, náhuatl. Es una celebración no de la muerte como tal, sino del reencuentro con esas personas difuntas. Otras fechas, digamos, importantes, otras celebraciones importantes, por lo menos aquí en Latinoamérica, en parte se fueron sincretizando con las tradiciones europeas y las tradiciones indígenas propias de las Américas. Como ya dije, la de All Hallows Eve, el Halloween o la víspera de Todos los Santos, que es el 31 de octubre. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y ese día se hace una misa, un servicio en el que se celebra muy solemnemente a todas las almas que previamente estaban en el purgatorio y que durante ese año que ha transcurrido han logrado santificarse, es decir, han logrado llegar a ser salvadas y han logrado obtener su entrada al cielo con la presencia pues del Dios cristiano. La celebración del Día de Todos los Santos, contrario a lo que muchas personas que no son practicantes del catolicismo o de otras vertientes cristianas más ortodoxas y tradicionales, es que ese día se celebran los santos y mártires oficializados por la iglesia. No, ese día se celebran las almas de las personas que estaban en el purgatorio, que han podido santificarse y al santificarse han podido ser salvados y han llegado al cielo con la presencia pues del Dios católico o cristiano, pues como lo mencioné ahora.
Al día siguiente, que es el día 2 de noviembre, es el Día de los Fieles Difuntos. Ese día también se hace un servicio en el que se busca recordarle a las otras almas que permanecen en el purgatorio que se está rezando por ellas, que se tiene confianza en ellas, que todavía pueden ser salvadas. ¿Sí? Un servicio en el que se reza por ellas y se le pide a los otros santos, a la Virgen, a Jesús, a los ángeles y bueno, todo este panteón católico o cristiano, que por favor ayude a que estas almas que permanecen en el purgatorio sean santificadas, salvadas y que puedan ser celebradas el 1 de noviembre del año siguiente en la fecha, en el Día de Todos los Santos. Espero que este video les haya gustado muchísimo, que lo compartan, que le den like, que se suscriban, que le den clic a la campanita de notificaciones y que me sigan en Instagram y en mi página web para que no se pierdan de nada más. Les recuerdo que también en mi página web está mi blog donde hablo más a fondo de todos estos temas. Allí hablo acerca de qué significa ser pagano y muchísimas cosas más interesantes. Espero que les guste también ese contenido. Nos vemos en el próximo video.